Radio U Central 107.1 FM y Radio.U Central presenta Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Conduce Leonardo Pérez. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Ustedes ya lo saben, en toda la región metropolitana nos escuchas a través del 107.1 del dial FM y en cualquier parte del mundo nos puedes estar viendo y escuchando a través de radio.ucentral.cl. Como siempre me acompaña mi compañera de labores y nueva directora. No soy directora. Pero es casi directora, ¿no? Dayana Gitz, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, tú siempre inventándome cargos, levantándome más de lo que soy. Bueno, un año más, pongámosle ya. Claro. Bueno, estamos recién comenzando una etapa nueva, así que estamos felices por mi parte y también feliz por poder continuar aquí al lado tuyo con este programa. Así que todo maravilloso, los astros se alinearon y también se alinearon para tener esta invitada maravillosa que tenemos hoy, que es Constanza Salinas, cientista político. Los queremos presentar porque también estudió en esta casa de estudio, así que... Así es, juega de local, como diría el mundo futbolero, ¿no? Es candidata también a magíster en políticas y relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Connie? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Oye, queríamos conversar contigo, bueno, hace mucho tiempo te habíamos extendido la invitación, hoy día pudimos por fin concretar, y sobre un tema que es muy relevante, sobre todo con respecto a lo que es medio ambiente, porque muchas veces se habla de qué está haciendo el país y cuáles son las nuevas tendencias en cuanto a... Y ahí sale una política exterior nueva que se llama Política Internacional Turquesa. Y quiero que nos comentes por ahí primero cómo te llama la atención esto y qué es este nuevo movimiento, si lo queremos definir de alguna manera. Sí, bueno, en general el interés nace porque me gusta mucho el tema de los océanos, la protección. Viene más o menos arraigado de la protección de mucho de las ballenas, investigar contra la caza de las ballenas, que también se daban en el sur de Chile, en la Patagonia. Y respecto a esto empieza después a generarse una idea también de la protección oceánica, todo su ecosistema. Y justo también toca que en el gobierno, o sea, actual gobierno, se hace esta reforma en la política exterior turquesa y feminista se declara como una nueva política exterior, que fue una propuesta de campaña para este gobierno, pero que también responde a la crisis del cambio climático. Y también me tocó conocer a Cristóbal Bywaters, quien es el que emplea el término de política exterior turquesa, entonces hablando con él ahí me fui induciendo más en el tema y terminé presentándolo ahora en el último Congreso Internacional sobre Democracia en la Universidad Nacional de Rosario. Así es. Oye, es un gran tema porque, a ver, nosotros sabemos, y Chile hace poco participó de la última COP que se hizo en Colombia, y claro, quedan muchos temas. Nosotros tuvimos también la oportunidad de conversar la semana anterior, o el capítulo anterior, con respecto a la protección del reino fúngico, pero lamentablemente durante este periodo de días nos enteramos de este problema nuevamente de caza ilegal de ballenas, o matanza finalmente, pero no fue una caza, no lo intentaron cazar, sino que lisa y llanamente las mataron por estar en una zona curiosamente protegida. Entonces, ¿cómo ves tú dónde está Chile posicionado, si necesitamos más nuevas regulaciones? A nivel del campo, ¿no?, de ciencias políticas, ¿se puede hacer algo más? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, el tema de la caza de ballenas, por ejemplo, igual es súper complicado porque nosotros nos enfrentamos, o sea, los gobiernos se enfrentan a que tienen como el derecho internacional que trata de regular todas estas políticas medioambientales de protección, pero no existe como un ente que te diga como tienes que cumplir la pena. O sea, se hacen, muchas veces se establecen en tribunales internacionales, por ejemplo, multas que no tienen que seguir cazando, todo eso, pero no existe alguien como un tribunal de justicia, como un gobierno, un poder judicial, que por ejemplo las personas naturales tienen cárcel. Los estados tienen solamente medidas, pero no hay forma de regular que se cumplan estas medidas. Entonces, políticamente hablando, se puede seguir avanzando mucho en las legislaciones, en también el apoyo que dan los estados también a veces a las organizaciones medioambientales y que protegen también la fauna, pero más que eso, igual es un cambio cultural.
y un cambio social que toma mucho tiempo, pero que ya partió igual. Así es, los cambios como tú mencionas son paulatinos y esperemos que en corto tiempo se vayan consolidando como las aristas necesarias para proteger el fondo marino y también a las ballenas, etcétera, todos los habitantes desde el mar y en general toda la biodiversidad que tenemos en este planeta. Pero ¿cómo surge este concepto y la relevancia que tiene en el contexto actual de hoy lo que es la política turquesa? ¿De dónde surge? ¿Cómo los países empiezan a hablar de esto? ¿O es al nivel latinoamericano? Como para entender un poquito más en qué consiste. Sí, mira, pasa que en general existe una gran legislación respecto a temas medioambientales. O sea, por ejemplo, Chile en 1981 firma convenciones respecto a la protección de los recursos marinos, se empiezan a hacer legislaciones y acuerdos internacionales también por la protección del medio ambiente. O sea, hay harto que ver desde fácil 1980. 1980 también en Estados Unidos se empieza a hablar de políticas o diplomacias medioambientales por parte de académicos que buscan mucho la idea de proteger a través de las políticas internacionales. Entonces, a raíz de todos estos antecedentes y también que Naciones Unidas hace un gran esfuerzo por declarar la crisis del sistema climático y que tiene que ser vencida y que está en la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que también muchos estados se ponen a la vanguardia con políticas exteriores medioambientales o con diplomacias medioambientales y con políticas nacionales, modificando los tratados de libre comercio también, por ejemplo, con otros países. Pero Chile en general en la región es un estado como pionero en muchas prácticas, pero no es el único también, pero sí como que dentro de Sudamérica lleva la vanguardia tratando de alinearse a países como ya más de Norteamérica, de Europa Oriental, ahí tratando de generar un poco más, Europa Occidental para tratar de seguir legislando y también desde manera personal creo que responde mucho a las conexiones multilaterales y bilaterales que tiene Chile con esos países, entonces tratar de ponerse de acuerdo a eso y instalar una política mucho más progresista a nivel nacional y también una política exterior progresista que refleje la política nacional hacia la política internacional. Oye, Connie, bueno, nosotros tenemos la fortuna de conocernos, ¿no? Y uno conoce los caminar un poco del camino recorrido y es súper notable el ver que siempre cuando nosotros estudiábamos ciencias políticas, el medio ambiente era como algo como lejos, ¿no? Nosotros estábamos muy en filosofía política y muy en la contingencia. Hoy día la contingencia es climática. De hecho, lamentablemente, y tal como lo dijimos en la primera temporada de Datos Verdes, Venezuela iba a ser el primer país en quedar sin hielo de la cordillera de los Andes, y así fue lamentablemente estos últimos días. Ya es oficial. Es el primer país latinoamericano que pierde toda su reserva de agua dulce desde la cordillera de los Andes. Se veía venir, nosotros estuvimos también en una cumbre climática con respecto al agua y se nos advirtió de todas las formas posibles que era casi irreversible el caso, por lo menos venezolano. Es lamentable, pero bueno, ahí surge un poco a donde quiero llevar la pregunta. Desde el mundo que te toca desenvolverte, Connie, ¿cómo sientes que está respondiendo a este llamado, a esta urgencia? Porque, claro, más allá de la relación que nosotros tenemos como Estado, un Estado que está súper presente, que marca pauta a nivel internacional, sobre todo a nivel regional, se siente como que igual quedamos cortos, ¿o no? Sí, mira, igual siento que juega un rol importante no solamente los estados y sus políticas, pero para que también hayan estas políticas es importante lo que la sociedad va haciendo. Que la sociedad empiece a pedir un cambio por la crisis climática también hace, en este caso, que la academia se mueva. O sea, la academia es súper importante también en el sentido de generar conocimiento, de problematizar y de tratar de proponer soluciones o hacer una perspectiva respecto a cómo se puede ir avanzando la crisis del cambio climático. En este caso, por ejemplo, tú tienes a los estados trabajando con políticas, tienes a la sociedad con muchas organizaciones también medioambientales y la sociedad civil como tal, tratando de resguardar en parte el medio ambiente dentro de todo lo complejo que es esto, pero también tienes a la academia que hoy en día en varios países está desarrollando investigación, está problematizando, está haciendo una visión a futuro de qué es lo que puede ocurrir, cómo lo podemos combatir,
Y desde la ciencia política, los estudios internacionales, se hace mucho enfocado en lo político, pero también en muchas áreas tenemos investigaciones y hoy en día también los currículum académicos se enfocan en eso. O sea, tú tienes en países como de Europa doctorados, investigaciones, especialistas netamente en medio ambiente en cada área específica, por ejemplo, en economía, en política, etcétera. Entonces, es un movimiento que se va dando de manera transversal y que tiene que darse de esta forma para que abarque a toda la sociedad. Sí, se presentan, así como tú lo mencionas, Connie, hartos desafíos, pero también esperanza porque se está trabajando en ello. Y para ti, ¿cuáles serían los principales desafíos que enfrenta la implementación de una política turquesa en el ámbito internacional? Y para que podamos entender cuáles son y qué está pasando y poder entender qué se espera para poder pasar a esa etapa posterior para llegar a un nivel de protección mucho más parejo. Sí, mira, creo que hay que hacer como la salvedad de que la política exterior turquesa viene siendo políticas exteriores que se enfocan en el medio ambiente, en la protección del medio ambiente, y esto abarca muchos aspectos, tanto lo económico como lo diplomático, las acciones que hacen los estados, y también, como es el reflejo de la política nacional tiene que responder a eso. En este caso, no solo Chile, en general, todas las políticas exteriores, las diplomacias medioambientales se enfrentan a grandes desafíos. Principalmente hay metas bastante ambiciosas, que ya sabemos que hay muchas que no se van a cumplir, que se han prolongado los plazos o incluso se han bajado los estándares, por ejemplo, con las emisiones de gases de efecto invernadero, como la protección oceánica. A pesar de, como ejemplo, como mencionaban anteriormente, tenemos legislación. Chile cuenta con el 43% de sus aguas jurisdiccionales protegidas. Aún así sigue existiendo caza de ballenas por parte de barcos internacionales en Chile. Entonces, y también enfrentamos un escenario internacional súper complejo. O sea, tenemos entre los principales países que tienen que generar las acciones más grandes que se encuentran en conflictos bélicos muchas veces. Entonces, por ejemplo, tú te encuentras una guerra en Rusia y en Ucrania, te encuentras con las guerras de Medio Oriente, con conflictos, por ejemplo, también nacionales en la política estadounidense, la política canadiense. En Europa existe una crisis bien grande. Entonces, todo eso no solamente resta recursos políticos, sino también recursos económicos, porque al final implementar una política en general requiere muchos recursos económicos, no solo políticos, pero también hacer los cambios medioambientales es bastante costoso para los estados y para las personas. Entonces, los grandes desafíos son, hay organizaciones internacionales como Naciones Unidas que promueven y muchas veces también ayudan a generar estas alianzas, pero también hay un escenario internacional bastante conflictuado que no te permite avanzar en la medida de lo posible. Entonces, al final, eso yo creo que son como los grandes desafíos. Y este cambio social y cultural que habíamos hablado, o sea, no sirve de nada que las políticas avancen en ciertos aspectos y la sociedad tampoco lo siga haciendo, en especial las empresas privadas. Claro, es un conjunto de cosas y es muy loco porque al final del día, y cuando uno escucha, por ejemplo, los efectos, ¿no?, que dejó Dana en España, mucha gente lo lleva a lo político y siempre es como la política versus la ciudadanía, los políticos contra los políticos. Y el problema de fondo es otro. El problema lo estamos evidenciando, el problema va a seguir expandiendo y parece que a nivel internacional hay países que ya tienen un nivel de desarrollo que uno dice deberían tener la capacidad de tomar decisiones resolutivas y no lo están haciendo. O sea, por ejemplo, nosotros seguimos teniendo el problema con la gente de países como Noruega, Dinamarca, que vienen al sur de Chile y que contaminan nuestros fiordos, pero ellos no. Sus fiordos son cuidados, protegidos, y es fácil en ese caso hacer como política exterior cuidando el medio ambiente cuando ellos cuidan, claro, lo de ellos, pero van a contaminar a otros países del tercer mundo. Entonces, es como contradictorio. ¿A ti qué te parece y cuál dirías tú que es como el foco principal que tienen que adoptar los países del primer mundo para tomar en serio esta política internacional turquesa? Como tú mencionabas, es súper importante las acciones que se toman. En este caso, es fácil muchas veces tomar como las acciones en la casa, pero cómo uno lo toma hacia el exterior es un punto importante. O sea, lo mismo que tú dices, las salmoneras en Chile vienen desde empresas extranjeras. El mismo tema, por ejemplo,
de las emisiones de gases que se ha hecho en documental, investigaciones, por ejemplo, de Codelco, por qué países en Europa que independiente les salga rentable o no pueden producir cobre, no lo producen porque su legislación medioambiental no lo permite, pero en Chile sí se permite. Entonces, nos enfrentamos a dos cosas, que la política nacional todavía está al debe, o sea, todavía se sigue permitiendo que haya ciertos tipos de contaminación o hay vacíos legales sobre los cuales juegan mucho en las empresas privadas. Pero también los estados, como uno dice, el primer mundo, por ejemplo en Europa, Estados Unidos o Canadá, muchas veces también no toman responsabilidad al 100% con países más pequeños. O sea, ellos también ven la opción de producir económicamente, de verse beneficiados muchas veces con sus industrias, más allá de si cumplo o no cumplo con las legislaciones que yo mismo me propongo. O sea, estados, como tú dices, Noruega, por ejemplo, tiene sus propias legislaciones bastante estrictas, pero como Chile tiene una legislación menos estricta, ellos aprovechan eso y generan industrias, por ejemplo, que corroen el medio ambiente. Entonces, igual va mucho en la idea de no solamente lo que su legislación le permita, sino como una conciencia como de Estado que permita que si yo no lo hago en mi país, no lo voy a hacer en otro país. Y eso también igual es súper difícil, porque hay intereses económicos de por medio. Claro, y ahí se juega un poco con respecto a lo que tengo permitido, ¿no? Ahí Felipe Duarte, que siempre está ahí atento al programa, nos hace justamente ese punto y ese alcance, que es que, claro, los países del primer mundo van a países del tercer mundo, como se definen, y contaminan a diestra y siniestra, pero internamente cuidamos lo que tenemos. Claro, a la gente le fascina ir a países como Dinamarca, España, Italia, etcétera, a ver sus grandes construcciones y lo bien cuidado que son sus ciudades, pero ellos por su parte van a otros países a generar esta contaminación para mantener su estilo de vida. Y es una eterna discusión que vamos a seguir conversando, pero llegó el momento de ir a nuestra primera pausa musical. Vamos a ir rápidamente a ella y estamos de vuelta en Datos Verdes. Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Muy bien, estamos de vuelta en el segundo bloque de Datos Verdes. Sigamos conversando con respecto a qué cosas se pueden hacer para mejorar lo que estamos viviendo. A ver, desde el punto de vista, Connie, desde Naciones Unidas, que hoy día es cuestionada por un grupo, bueno, sabemos qué grupos, ¿no? Estos grupos casi terraplanistas, que también hay en nuestro país, que también insisten en que el cambio climático es un chiste, es una burla, es una forma de manipulación. Bueno, teníamos en España esta gente que dice que los pájaros son drones. También me tocó ver cómo personas que votaron por Donald Trump decían que Kamala Harris gobernaba el clima y los huracanes eran culpa del cambio climático, pero no porque era el cambio climático en sí, sino que también era porque Joe Biden quería huracanes y apretaba un botón y generaba huracanes. Una cosa muy loca. Pero ¿cómo, desde tu punto de vista, se combate esta nueva generación de personas, lo voy a decir, va a sonar fuerte, pero es cierto, personas no pensantes, porque no cuestionan la información que reciben en redes sociales, para llevar a cabo una política que tiene que ir de la mano con la gente, con la ciudadanía, porque claro, a todos nos gustan las ballenas, nadie se imagina el mundo sin ballenas, pero puede pasar. Entonces, ¿cómo se hace esa conexión? Sí, mira, bueno, es lo que hablábamos, o sea, el cambio social y cultural es súper grande y hoy en día con esta nueva era de las redes sociales, la forma de informar y desinformar es muy rápida. O sea, cuando se hacen estudios sobre la información, sobre el alcance de las redes sociales, las fake news, los deepfake y todo, llegas a que se generan estas comunidades de manera mucho más fuerte. Las libertades obviamente están súper bien, pero también te permiten que ciertas comunidades, ciertas organizaciones incluso, porque no solo son grupos de personas, también hay organizaciones a nivel internacional que creen que todo es mentira, te enfrentas a todo esto, no solo los estados, sino como decías tú también Naciones Unidas. Pero se siguen avanzando en varios aspectos, como hoy en día vivir en un medio ambiente limpio es un derecho humano, pero también te enfrentas, por ejemplo, que Donald Trump dice que él se quiere salir de Naciones Unidas porque siente que no sirve, que es un gastadero de plata, y misma Naciones Unidas es la que trata como de organizar en parte, generar acciones, hacer que los estados negocien, confluyan para y cooperen
por combatir la crisis del cambio climático y bueno, y todos los otros grandes desafíos que hay a nivel internacional, porque igual son muchos. O sea, tenemos 30 objetivos de desarrollo sostenible, tenemos muchos objetivos de desarrollo sostenible, pero es difícil. La verdad, así como una solución, yo no creo que nadie haya encontrado cómo combatir en general ese tipo de desinformación. Comentario, yo creo que más que nada con acciones, información y que los más sean los que combaten el cambio climático y tienen como una mirada más crítica respecto a todo, más que las personas que se quedan con lo que tienen y no dan una mirada crítica, sino bastante segregada de sus ideales, siempre se mantengan como los mínimos, porque la sociedad ideal no existe, pero es importante que todo siga avanzando a pesar de. Así es, de hecho, como tú mencionas, es difícil que existan opiniones diversas. Algunos hablan de cambio climático, otros ya de crisis climática. Derechamente yo abogo más derechamente por una crisis climática, porque ya estamos en ella, no estamos presentando cambio, estamos en una crisis que ya si no adoptamos cambios, inclusive algunos científicos están diciendo que por muchos cambios que hagamos no vamos a poder revertir muchas de las consecuencias que ya están en camino. Es muy, muy difícil y podría tomarle a los ecosistemas mucho tiempo recuperarse de la acción humana y de todo lo que la devastación de la producción ha generado. También, ¿de qué manera esta crisis climática o cambio climático amplifica la urgencia de adoptar políticas internacionales turquesas, a tu juicio? Sí, bueno, también coincido mucho con que es una crisis bastante grande. De hecho, ya está catalogada como crisis, pero se sigue hablando igual mucho de cambio climático, como bastante ahí existe esa como dualidad de conceptos que se usan. Pero, nada, mira, la política exterior turquesa en Chile es el nombre que tiene la política exterior medioambiental. Las políticas medioambientales exteriores o las diplomacias medioambientales los tienen varios países. Es difícil obviamente seguir con eso, pero te tienes que al final tomar de muchas acciones de todos los países. Económicamente, por ejemplo, tú tienes los tratados de libre comercio que hoy en día se van modificando. Chile ha actualizado, modificado varios tratados de libre comercio, por ejemplo, con Europa, con Singapur, para que puedan combatir también la crisis climática. Las acciones son paso a paso, o sea, son procesos y los procesos toman mucho tiempo, pero se toman muchas medidas, no solo respecto a las acciones que toman los estados, así como diplomáticamente, sino también a los acuerdos comerciales, a las empresas privadas también. Hoy en día, a pesar que tengo una mirada crítica muchas veces de eso, hay empresas que tratan como de generar políticas empresariales mucho más amigables con el medio ambiente. Podemos juzgar ahí si son efectivas o no son efectivas, pero al menos en papel hay cosas que se están haciendo. ¿Será por la política nacional o será por responder a esta crisis climática? Al final, el que no responde a los grandes requerimientos internacionales, de los requerimientos de la agenda, se queda atrás. Entonces también te impulsa en general una crisis climática, que la gente toma conciencia a que se tengan que hacer cosas, sí o sí. Porque si te quedas atrás hoy en día, pierdes. Oye, Connie, tú nos comentabas que te tocó viajar a presentar un congreso, que queremos saber un poco de qué se va la investigación y obviamente lo que se puede contar, no la idea no es spoilear nada, pero porque muchas veces se habla de ustedes hablan de política turquesa, pero también Chile se conoce algo que es como economía azul, en otras partes más sustentable la economía naranja, como esa combinación de colores bien interesante, pero básicamente tú nos comentas que es como similar, ¿no? Es como la política exterior de Chile hoy día tiene esa definición que es política turquesa. Sí, mira, la economía azul igual se basa mucho en los océanos, pero es porque todos estos distintos conceptos nacen también de que son en diferentes áreas específicas, pero transversalmente trabajan por lo mismo. O sea, tú tienes una economía azul, por ejemplo, hay países que van por esa economía azul, pero eso también es transversal a las políticas exteriores, por ejemplo, medioambientales. Entonces, en general se le ponen colores porque, por ejemplo, turquesa es por la mezcla entre el café y el azul, el verde, por ejemplo, y el azul que da el medio ambiente, o sea, los bosques chilenos con el océano da al final el turquesa. En eso va la política exterior turquesa, pero la economía azul
se puede enfocar también en los océanos, pero son políticas transversales. Entonces, en ese caso, tienen distintos nombres. En Chile es política exterior turquesa, en otros países es diplomacia medioambiental, porque solamente se enfocan en la diplomacia, otros hablan de economías verdes, de muchas cosas, pero en general apuntan a lo mismo. Y respecto a la investigación, bueno, estaba revisando las acciones que había tomado en general el gobierno de ahora, pero también había estado revisando un poco las acciones de los gobiernos anteriores, porque no hay que desconocer nunca que los gobiernos anteriores también han hecho algunas políticas, o sea, no es como que se parte de cero, pero sí ahora es uno de los focos de la política exterior el ser turquesa. Entonces es problematizar un poco sobre eso, ver como una especie de balance, y la idea es también sacar de aquí a mediados del próximo año un artículo respecto a eso. Súper. Es súper interesante lo que tú mencionas de, claro, destacar que ha sido un camino de cambios que se han ido implementando, como nosotros entrevistamos hace poquito tiempo al exministro de la presidenta Bachelet, que trajo todo este movimiento de la ley REP, que hoy día estamos viendo en su implementación. Claro, esto es política interna, pero igual son tomas de políticas de otros países que él mismo mencionaba, que las trajeron acá, las replicaron y de buena manera se han ido introduciendo, tal así que ha generado una arista nueva de comercio, en el comercio de la sustentabilidad, en estos gestores del reciclaje que ya son totalmente necesarios para todo productor. Y para ti, Connie, ¿cuál es el papel de organismos internacionales como la ONU en la promoción de estas políticas internacionales sustentables como es la turquesa? Sí, bueno, los organismos internacionales es mucho lo que pueden hacer, pero a la vez es poca muchas veces la incidencia que pueden tener, porque no pueden generar una obligación. Y de esa misma forma, a pesar de que hayan países que firmen, por ejemplo, el acuerdo, no existe más que la obligación política de hacerlo. O sea, firmarlo y de ahí que el Estado ratifique y el acuerdo se ponga en práctica en el Estado es un paso bien grande. Lo que te pasa, por ejemplo, ahora con el BBNG. O sea, en el BBNG tienen muchos estados que firmaron pero no han ratificado. Y falta mucha cantidad, cientos de estados que puedan ratificar para que se ponga bien en práctica el acuerdo. Entonces, en ese caso, uno se enfrenta a que existe políticas que también permiten que existan la buena voluntad de los estados. Y eso también difiere mucho respecto a los cambios de gobiernos que se van haciendo. O sea, la buena voluntad, se podría decir, respecto a temas con Naciones Unidas va a cambiar ahora con el nuevo gobierno de Estados Unidos. También, por ejemplo, te va cambiando con los gobiernos actual que hay en Italia. Entonces todo eso va generando muchos traspiés, porque Naciones Unidas me gusta, pero se queda muy, como se dice, atadas de manos respecto a muchas acciones que se puedan tomar y a la forma de poder fiscalizar. Puede sacar informes, pero más que ese informe, si el Estado no toma obligación y no lo quiere poner en práctica las obligaciones, no se puede hacer mucho más que eso. Pero en general, bueno, igual lo que tú mencionabas, gobiernos anteriores han hecho cosas que también se tienen que ver mucho con lo de Naciones Unidas. Naciones Unidas permite, por ejemplo, que se hagan acuerdos como los acuerdos por el océano, como los que en un momento firmó Heraldo Muñoz, pero también tenías gobiernos anteriores que los dos últimos gobiernos hablaban en su política exterior de crisis climática, a pesar de tener un enfoque medioambiental, sí hablaban de eso. Y es porque también Chile al menos tiene buen antecedente respecto a respetar mucho la legislación internacional, pero también a que los acuerdos que toma, ponerlo en práctica. Chile igual es como un buen ejemplo en ese caso, como un país que lo que firma lo trata de poner en práctica y lo que le digan que tiene que hacer, lo va a tratar de hacer. Eso es un punto súper central de la discusión, porque un país donde siempre se dice Chile tiene que salirse de la ONU, hay candidatos incluso, bueno, van a aparecer el próximo año nuevamente, con respecto a que hay que salirse y que porque la ONU implanta cosas en Chile, ideas o manda en Chile, que finalmente, y en base justamente a la experiencia que tú nos comentas, finalmente son como
desafíos en buena voluntad. No es una imposición. Que Chile sí es cierto, es un país bien culposo y eso nos lleva como a cumplir como cada cosa que firmamos, pero también hay otras cosas que Chile ha ratificado y no ha cumplido. Y justamente para allá quiero apuntar la pregunta, es los desafíos específicos que a tu juicio va a enfrentar Chile con la adopción de estas políticas. ¿Intenta mitigar específicamente qué? Porque sabemos que a nivel investigativo Chile está empezando, lamentablemente, y ahí volvemos a la ley de presupuesto, no están saliendo los fondos de cultura y de investigación como queremos que salgan, pero se están haciendo avances. ¿Cuáles serían a tu juicio los desafíos y lo que has visto, ¿no? Para lo que viene para Chile? Sí, mira, en general Chile responde y trata de responder a todos los grandes desafíos que se han puesto a nivel internacional en la agenda, pero sí nos enfrentamos muchas veces a los temas de presupuesto. O sea, hoy en día existe como, no sé, yo prefiero hablar como una crisis en el tema de la ciencia, el tema de la investigación. O sea, no se ampliaron los recursos como se esperaban, no se han aprobado los porcentajes que se esperan. Por ejemplo, las cantidades de becas, de recursos para investigación se han reducido un montón. Entonces, eso también no te genera investigación. Chile tampoco tiene todas las herramientas, por ejemplo, para generar estudios. En sí, la política chilena, respecto a lo que he estado viendo, se enfoca como en tres grandes aspectos. Los océanos, pero más que nada la protección del ecosistema, porque poco se puede combatir, por ejemplo, a veces con lo que hablamos de las ballenas, con los barcos pesqueros, con los barcos que cazan ballenas a nivel internacional que vienen, ya sabemos, de Asia. Es difícil luchar contra eso, pero sí tienen, por ejemplo, la idea de disminuir los gases de efecto invernadero. En eso también responde mucho a que la política nacional tenga que ponerse al día respecto a las nuevas reglamentaciones medioambientales para que las empresas también puedan responder a eso, porque las empresas privadas no van a responder si no hay una legislación, porque hablamos de buena voluntad de estados, pero también tenemos que hablar de buena voluntad de privados. Entonces los grandes desafíos son tener una política que permita, por ejemplo, que las empresas se pongan al día, como uno podría decir, con las proyecciones que hay a nivel internacional, o que puedan siempre estar mejorando sus índices. O sea, que su contaminación disminuya, que la forma en que contaminan sea distinta, que el uso de energías, por ejemplo, renovables se está aplicando muchas, pero la emisión de gases de efecto invernadero cuesta un montón. También enfrentamos al cuestionamiento de cómo van a funcionar los bonos de carbono, que muchas veces se cree que con bonos de carbono se soluciona todo, pero no solucionamos mucho, la verdad. Es como tapar un poco la crisis, pero eso viene siendo como los grandes focos. Y también el cómo vamos a regular el uso y mal uso de los bosques chilenos. Yo creo que es un punto muy importante. Sabemos la crisis que existe todos los años en el sur de Chile, y qué pasa ahí con la legislación que permite o no permite que hayan ciertas industrias que se estén generando, por ejemplo, en el sur de Chile, o también, por ejemplo, hoy en día en el norte, con todo el tema del litio, para la producción de nueva energía. Lo que tú mencionas también es como bastante interesante. Yo venía camino acá y casualidades de la vida escuché un pequeño comercial que decía, no voy a decir de dónde, pero una empresa forestal, que decía: somos sustentables, nuestro producto absorbe no sé cuántos kilogramos de CO2, y claro, es como vendiendo humos, porque la verdad es que claro, sí, un árbol sí absorbe CO2, pero estamos hablando de que el impacto que tiene el monocultivo de pino, lo que tú mencionabas, o sea, ya estamos viviendo nuevamente, empezamos la fiesta de los incendios forestales, claro. Lamentablemente ya tuvimos un gran incendio forestal, pareciera la antesala de lo que se viene, porque recién estamos iniciando, en noviembre estamos en primavera aún, entonces todavía no estamos iniciando el verano en sí, y ya estamos presenciando este tipo de acciones. Entonces ya hay mucho antecedente, ya hay todo, queda claro que estamos en una crisis climática, que hay industrias que el greenwashing, como nosotros mucho hablamos, del que tratan de vender una cara, etcétera.
y es importante tanto las políticas internas como externas, y como tú bien mencionabas, Leonardo, nosotros como país hemos ratificado varios acuerdos y hemos reconocido también otros, y ahí a veces quedamos al debe lo que pasa mucho cuando reconocimos el derecho humano al agua potable. Entonces, todo lo que sucede en el sur, donde nos encontramos que muchas comunidades rurales no tienen acceso al agua, o que los APR están en déficit, o no tienen una buena inversión, o los equipamientos se están quedando obsoletos, falta de profesionalización, etcétera. Y ahí estamos viendo que estamos mucho al debe, y me imagino que esos desafíos y todas esas problemáticas te llevaron a ti, Connie, a también a especializarte en estos temas de política internacional, específicamente sustentable, y la conservación. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo que te dio esa crisis de decir, ¿sabéis qué? Tengo que investigar, falta gente que esté en esto? Dejar a Hobbes de lado. Claro. Sí, hay un poco dejar a toda la parte teórica. Sí, mira, bueno, lo que tú mencionabas es súper importante, ese cambio de que la gente entienda, y que porque socialmente se ha aplicado mucho lo de las grandes empresas de si yo pago, tapo mi huella. O sea, tú hoy día cuando usas un avión hay bancos y hay aerolíneas que te dicen pone tal porcentaje de paga tu emisión de carbono, dicen paga tu huella de carbono, y tú dices, pero la emito igual. Lo que yo pongo así como de dinero no subsana, porque el tema de la crisis climática, el tema del medio ambiente es que todo el daño que tú haces no se puede revertir. Entonces es súper difícil en eso, y que las grandes empresas también, como tú decías, o sea, dicen emitimos poco CO2, pero uno dice lo mismo que decías tú, se usa pino, qué tipo de energía están usando, qué tipo de material están usando, cómo también son sus políticas, por ejemplo, respecto a las contrataciones que existen, de las subcontrataciones, porque muchas veces los problemas van a que la gran empresa, por ejemplo, va a respetar todo, pero hacen subcontrataciones y esa empresa respeta o no respeta, y ahí se da esta idea de muchas veces falsa idea de que la empresa respeta todo medioambientalmente, pero lo que hacen es subcontratar otras empresas para otros servicios, los cuales no respetan, pero ellos, como su root sí lo respeta, y es la cara visible, sí lo respetan. Y algo que ha pasado, es como algo que se ha investigado, de hecho desde por ejemplo, una cadena muy conocida alemana de documentales ha hecho investigaciones, por ejemplo, sobre empresas mineras en Chile que hacen ese tipo de como trueques, esos como vacíos legales que se aprovechan siempre. Pero sí, en general la idea de la investigación en medio ambiente, no sé si puedo decir, pero nace de que yo veía a Sea Shepherd. Entonces toda la idea de la caza de ballenas me llamó mucho la atención, el combate que hacían más activo que pasivo me gustó, y ahí empecé a ver todo el tema de las ballenas, después los océanos, las tortugas, las vaquitas marinas, da poco ahí, y también tratar de hacer un cambio personal, que, pero yo digo, son procesos y es muy difícil. O sea, es difícil muchas veces hacer todos estos cambios, pero también creo que como me gustan los temas de política internacional, de política exterior en especial, ahí tratar de enfocarlo en las dos temáticas que más me interesan, que es medio ambiente, pero también es género. Que también ahí hay una gran relación entre las políticas medioambientales y políticas feministas que hay a nivel internacional, y la política exterior chilena, de que a quienes también afecta más toda la crisis climática. Porque hay diferentes sectores de la sociedad, los que son los más beneficiados, por ejemplo, de ciertas políticas, pero también hay un sector de la población que no es menor, que puede sobrepasar el 50%, que es la más afectada, que en este caso son las mujeres pobres rurales. Así es bueno, parte de justamente de ese tipo de conversaciones es por qué nace también Datos Verdes, justamente para poder tocar esa temática, que era justamente por qué en un país que obviamente tiene más mujeres que hombres sigue existiendo esta lamentable brecha, ¿no? Que las mujeres
que del corte más rural son las que peor la van a pasar con el cambio climático. Lo estamos viendo en algunos lugares no tan lejos de Santiago. Petorca es un lugar que no está tan lejos de Santiago y ya no tiene agua. Lamentablemente nos desayunamos con que obviamente emisoras extranjeras, periodistas que vienen del primer mundo vinieron a cubrir esa noticia y cómo es el estilo de vida, y ahí recién los medios de comunicación tradicionales en Chile volvieron a tocar el tema. Sigue siendo un tema que vamos a seguir discutiendo en el siguiente bloque, pero llegó el momento de nuestra segunda pausa musical. Vamos a ir rápidamente allá y volvemos en Datos Verdes. Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Muy bien, estamos de vuelta en el tercer bloque de Datos Verdes y ahora es el bloque de las recomendaciones. Pero antes de pasar a las recomendaciones, quiero, Connie, que hay mucha gente que, aparte de desconocer lo que hace un cientista político, hay otras personas que están dentro del mundo de la ciencia política, estudiantes específicamente, o personas que están pensando estudiar para ser cientistas políticos o politólogos, como les gusta decir a algunos. ¿Qué mensaje te gustaría darle a esas personas que están dentro o pensando y les interesa el medio ambiente? Sí, bueno, es una carrera que en lo personal encuentro muy entretenida, pero que permite mucho desarrollar las temáticas que a uno le gustan. Y en este caso, temas medioambientales permite mucho porque aprender del Estado, cómo funciona también a nivel internacional todo, las políticas, te permite generar conocimiento y también una mirada mucho más crítica, con mucho conocimiento respecto a la funcionalidad que tienen las cosas y cómo se pueden aplicar. Por eso permite una mirada crítica muy buena y permite al final desarrollar los tópicos que uno quiera, lo puede desarrollar en ciencia política. Así es interesante siempre tener esa, porque hay mucha gente que dice, me interesa, pero siempre lo llevan como al área más política, y no, la verdad es que hay mucho campo que explorar. Sí, o sea, es que desde la política tú puedes hablar todo, y estudiar todo, y problematizar todo. Entonces, entendiendo el concepto de política, también ahí uno entra mucho a cómo funcionan los estados, cómo funciona todo, y permite problematizar no solamente desde un área específica, sino como agrandar mucho más toda la problematización y la investigación que uno quiera hacer. Eso es lo que es muy bueno que te entrega igual la carrera. Muy bien. Dayana, ¿qué datos verdes nos trae el día de hoy? Sí, yo traigo un dato verde porque me quise sintonizar con Connie, entonces traje un pequeño libro para que lean, para que se culturicen, para que sepan un poquito más de política internacional, y se llama Nuevas Voces de Política Exterior, Alternativas y Propuestas para Chile, de Cristóbal B. Waters. Yo no puedo. Lo intentó. Lo intenté. No es mi talento ese. Pero bueno, ahí la Connie me ayudó, así que para que les quede claro, Nuevas Voces de Política Exterior, Alternativas y Propuestas para Chile, para que lo lean. Un libro súper interesante que les puede ayudar a entender un poquito qué se está haciendo. Sí, lo recomiendo, después de haberlo leído, lo recomiendo mucho. Y aparte, Cristóbal es la persona que instaura el concepto de política exterior turquesa, entonces es súper bueno leerlo para poder entender cómo la política exterior hoy en día progresista del gobierno está alineándose también un poco a lo internacional. O sea, es como políticas exteriores enfocadas en las agendas internacionales. Eso es bien interesante. Bueno, yo solamente soy más visual, así que simplemente traje dos mini documentales, perdón. Estamos todos medio enredados sí, hoy día, sí. mal. Es culpa de Linkin Park y su gira, que nos tiene ahí todos nerviosos esperando a que salgan las entradas porque queremos ir. Francisco también ahí en los controles está desesperado por ir. No, yo simplemente son dos documentales. El primero se llama Cambio climático bajo el agua, cómo sobrevivir la vida marina, cómo pueda sobrevivir la vida marina. Es un reportaje que acompaña al biólogo marino Lucas Müller, y él hace una expedición en Noruega específicamente, y él va desentrañando un poco cómo van a sobrevivir las nuevas especies a través del buceo. ¿Por qué es importante? Porque en Chile tenemos una costa muy larga y tenemos que ir viendo cómo potenciar eso. Y lo segundo se llama, obviamente, La lucha del agua. Es también un cortometraje que está, bueno, los dos están en YouTube. Es de la cadena Amiga, justamente alemana, que produce documentales, y ellos van a ir desentrañando un poco qué está pasando en este lado del mundo con respecto a la crisis del agua. ¿Es finalmente el agua el nuevo oro del mundo? Lo más probable es que esa discusión sea y tenga alguna respuesta clara. Claro que sí.
¿Será la próxima guerra por agua? No lo sabemos, eso es algo que Constanza tal vez nos pueda comentar. O sea, de las próximas guerras están hablando de las guerras en el espacio, de las guerras por agua. En general se habla de las guerras por los recursos. Y eso es un tema que ya vemos hoy en día. O sea, las guerras, hay muchos países en guerra y conflictos por los recursos. Entonces, de que va a haber, yo creo que va a haber. Hasta qué punto se extrapola, hay gente que llega hasta que la guerra de los recursos nos va a llevar a pelear el espacio exterior. Así que estamos desde acá hasta el espacio realmente llevando este problema. No sé si puedo hacer una pequeña invitación. Te vamos a pedir que dieras también, obviamente, una recomendación a nuestros auditores. Sí, más que documentales y libros, creo que es importante entender que el resguardo de los océanos no quiere decir netamente, por ejemplo, ir a limpiar las playas y cuidar las playas, sino que también se da el resguardo en el agua dulce, no solamente también cuidando la cantidad de agua que uno usa, sino, por ejemplo, en los productos que uno usa y la forma en que es consciente o no consciente, por ejemplo, en el uso de productos biodegradables. Y siento que un punto súper importante, porque una forma de ayudar a no contaminar los océanos es también preocuparnos de qué estamos usando como productos. En especial, por ejemplo, los productos de limpieza que van siempre al final a la tierra, que van a los océanos, a los desechos. Es importante que sean algunos que hay una infinidad de formas de hacerlo, pero siempre tratar de respetar el no contaminar y tratar de usar lo más biodegradable, lo más sostenible posible, los productos que llegan al agua y a la tierra. Así es, eso es un gran dato porque finalmente desde pequeñas acciones, como siempre lo hemos dicho, se pueden hacer grandes cambios. Estamos llegando ya al final del programa, se nos fue bastante rápido, la verdad. Connie, de verdad, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. A ustedes, de verdad, muchas gracias y feliz de que pudiéramos coordinar en esta instancia. Así que, nada, un gusto verlo. En general, a ti, Leo, también. ¿Tantos años? Así es, en esta misma casa de estudio. Ha pasado tiempo, estamos un poco más avejentados, pero el tiempo corre para todos, ¿no? Dicen. Así que, Dayana, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Sí, gracias Leo, gracias Connie. Y también recordarles que nos pueden ir a ver a @datosverdes para que vean nuestro contenido, a veces chistoso, a veces serio, pero siempre tratando de entregar un mensaje respecto a la sustentabilidad. También en @redpymecircular, donde pueden encontrar emprendedores que están haciendo una forma de negocio alternativa. Son ecoemprendedores para que los visiten, y Fundación Gestión Circular también de nosotros. Así es, entonces Constanza Salinas Ríos nos acompañó el día de hoy, cientista política y candidata a magíster en estudios internacionales de la Universidad de Santiago de Chile. Así es. Muchas gracias por estar A aquí. ustedes también, muchas gracias por todo. Ustedes ya lo saben, semana tras semana nos reunimos para hacer Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Nos vamos a despedir con música, que estén todos muy bien. Hasta la próxima. Chao. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Hasta la próxima semana.